Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es miércoles 10 de diciembre del año 2025, a 21 días de terminar el año 2025, y estamos en nuestra serie navideña, Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. La Navidad siempre va a ser un tiempo, una época, una fecha en la que reflexionamos, meditamos sobre este milagro que no volvió a ocurrir nunca más, que fue el nacimiento milagroso, el nacimiento sobrenatural de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Entonces estamos en la Navidad 2025. Gracias a Dios llegamos a este punto, llegamos hasta este día, y aquí estamos para compartir la palabra de Dios, para reflexionar en la palabra de Dios, que siempre tiene algo fresco para todos nosotros. Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Así es que en esta noche vamos a ver un tema relacionado justamente con la luz. Dice el Evangelio de Juan, al cual quiero llevarlos en esta noche. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 9, y dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo leemos una vez más, todos juntos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Lo leo, oramos y comenzamos. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, porque tu palabra, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es eterna, tu palabra trasciende, Señor, los días, trasciende los tiempos, las edades, y prevalece, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán, Señor. Gracias en esta noche por tu palabra, en el precioso nombre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a ver en esta noche el tema. Estamos en nuestra serie Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y vamos a hablar de la luz. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así es que el título de nuestra reflexión en esta noche es Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación con una luz verdadera. Y vamos a verlo en dos puntos solamente. Punto A, con una luz verdadera que alumbra a todo hombre. Con una luz verdadera que vino a este mundo. Esos dos son los puntos que vamos a tratar, vamos a llevar adelante en esta meditación de Juan capítulo 1, verso 9. Y como siempre comenzamos con nuestra introducción. Juan, hermanos, Juan, amigos, adjetiva la luz, le llama la luz verdadera. Bastaba con que dijera que había llegado la luz o que había venido la luz. Pero Juan dice la luz verdadera. Y cuando habla de la luz verdadera, entonces podemos entender que puede haber una luz ficticia, una luz falsa. Entonces Juan adjetiva la luz y la llama la luz verdadera. Evidentemente, para diferenciarla de la falsa luz. Y nombra a Jesús con esta frase o descripción: Jesús es la luz verdadera que vino a este mundo. El Evangelio de Juan fue el último que se escribió y tuvo como razón de ser aclarar la persona y obra de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos los evangelios como un apartado especial del Nuevo Testamento, descubrimos que el primer evangelio fue el Evangelio de Marcos y fue escrito, valga la expresión, fue escrito con premura, con mucha urgencia, porque las iglesias estaban creciendo y se necesitaba un texto que se pudiera consultar para saber qué era lo que había hecho Jesús, y para que a partir de ese texto se preservara la enseñanza, la educación, la formación de la iglesia cristiana primitiva. Entonces se hizo el Evangelio de Marcos, luego vino el Evangelio de Mateo, luego vino el de Lucas,
Y finalmente, el último evangelio que se escribió fue el Evangelio de Juan. Y lo hizo ya con una perspectiva muy clara, con elementos más grandes o más importantes que los que usaron los primeros 3 evangelios, porque Juan ya miró las dificultades que estaba enfrentando la iglesia a pesar de contar con tres libros o con 3 historias de la misma persona, pero contadas de diferente manera. Entonces, a él se le hizo oportuno o se le hizo necesario escribir el Evangelio de Juan, que lleva su nombre. Y él trató, buscó, tuvo como intención resolver los grandes dilemas que estaba enfrentando la iglesia cristiana del primer siglo o de los segundos 50 años de la iglesia cristiana, antes de llegar al primer siglo. Las ideas de la filosofía griega se estaban incrustando en las congregaciones y era necesario detenerlas. Y justamente una de ellas era la relacionada con la luz. La filosofía platónica, muy influyente y muy citada y muy recurrida entre los sabios y filósofos del tiempo de Juan, había desarrollado todo un concepto sobre el tema, señalando a la luz como la verdad y la oscuridad como la ignorancia. Es decir, en el sistema platónico, cuando Platón plantea sus verdades o plantea sus ideas o plantea sus conceptos, él dice que la verdad es como la luz, porque alumbra, porque permite ver cosas que la oscuridad no lo permite hacer. Entonces Platón diseñó un sistema mediante el cual la luz se le entregaba ciertas características y evidentemente en contrapeso o en contraparte o en contraposición se planteaba a las tinieblas o a la oscuridad como la ignorancia. Platón desarrolló una alegoría llamada el mito de la caverna, que palabras más, palabras menos, dice así. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Platón, sobre todo en el libro de la República, él en ese libro plantea esta historia o este mito que se conoce como la alegoría de la caverna. Y dice así. Bueno, aquí está la imagen de la caverna. Ahorita regresamos a ella. Vamos a ver cuál es el mito o cuál es la alegoría. Miren lo que planteó Platón. En el mito, varios hombres están prisioneros en una caverna, atados de manera que solo pueden ver el fondo de la cueva. Detrás de ellos hay una hoguera y un pasillo por el que circulan hombres con diversos objetos. Las sombras de esos objetos se proyectan en el fondo de la caverna y los prisioneros confunden estas sombras con la realidad. Es decir, ellos no alcanzan a ver la realidad, sino solo las sombras de las personas que están caminando porque están en una caverna que entra poca luz y que solo les permite ver sombras. Esa es la primera parte. La historia toma un giro cuando uno de los prisioneros que está en esa caverna es liberado. Al salir de la caverna, descubre el verdadero mundo fuera de la prisión, lleno de lagos, árboles y animales, representando el mundo de las ideas de Platón. Aquí las ideas esenciales y puras como la belleza, la justicia y sobre todo el bien, representado por el sol, yo le agregué ahí la luz, son reveladas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, regreso a la imagen ahora sí. Los hombres que están en la caverna solamente alcanzan a ver sombras y lo que la realidad es, no la alcanzan a ver, que son las personas que están pasando atrás de ellos. Entonces, Platón, cuando se habla de su sistema, él dice que los seres humanos hay una idea o hay una concepción, los objetos tienen un objeto, digamos, material, pero hay un objeto ideal. Es decir, voy a poner este ejemplo, aquí tenemos esta Nochebuena, esta planta de Nochebuena, y ahí está, la vemos muy bonita,
Pero de acuerdo a la filosofía platónica, esta Nochebuena en el ideal es más hermosa y es más bonita. Pero para verla se necesita la luz. Ahora, esas ideas habían entrado a la iglesia cristiana. Y entonces Juan escribe su evangelio, y si ustedes ponen atención en el evangelio de Juan, hay 3 características que él utiliza y que tienen que ver directamente con la filosofía, y una tiene que ver con los judíos. ¿Por qué? Porque él comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice: y vimos aquel verbo lleno de gracia y de verdad. Y él habla del verbo, ese es uno de sus temas, el verbo, la palabra en el griego, la palabra verbo, la palabra que se traduce como idea, la palabra logos en el griego, perdón, que significa idea, palabra, concepto. Esa es una. La otra es justamente esta, que es la luz. Dice: y aquella luz verdadera vino en la vida de los hombres, era la luz de los hombres. Y el siguiente tema es la luz. Es decir, Juan está tratando de hacer entenderle a la gente que el logos y que la idea principal está contenida en Jesucristo, presentándolo en primer lugar como el logos y luego como la luz. Bien, estamos en la caverna de Platón, perdón por estas ideas filosóficas. Y entonces Juan descubre que al interior de la iglesia mucha gente empezaba a ver a Jesús o a comparar a Jesús con esa misma luz. Y entonces la conclusión o irremediablemente la idea a la que se llegaba es que entonces Jesús era una luz más de las que ya había. Es decir, cuando la gente se acercaba al evangelio, pensaban que Jesús era una luz. Y cuando no es lo mismo decir Jesús es una luz que decir que es la luz. Porque si se dice que es una luz, significa que ¿qué? Que hay otras luces. Pero cuando se dice que es la luz, pues todavía queda el concepto así como que, bueno, sí es la luz. Por eso Juan le agrega la expresión o el adjetivo, la luz verdadera. Bien, estamos entonces en este tema de la luz que vino a los hombres. Entonces, esta luz vino a través de Jesús. Seguimos con nuestra introducción. Feliz con su descubrimiento, el prisionero liberado regresa a la caverna para contarle a sus compañeros sobre la verdadera realidad fuera de la cueva. Sin embargo, los prisioneros se ríen de él y creen que la luz le ha cegado. Cuando intenta liberar a los demás, estos se resisten y amenazan con matarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que Juan dijo? Algo que es muy importante. Miren, la luz para la filosofía platónica era el conocimiento. El hombre podía ser libre si alcanzaba ciertos conocimientos. Y esa idea sigue prevaleciendo, sigue existiendo, sigue impulsándose, sigue esperanzando a la gente. Mucha gente dice, como decía Juan Jacobo Rousseau, el hombre es bueno, solo que se descompone cuando se junta con otros. Y entonces la idea de Platón tiene ese sentido. El hombre, ¿por qué es como es? Porque solamente alcanza a ver sombras, todavía no ve la luz. Y entonces, ¿dónde está el problema para Platón y para todos los que piensan como Juan Jacobo Rousseau y para todos los humanistas? ¿Dónde está el problema? Pensar que el hombre o pensar que el humanismo le va a resolver al hombre los problemas que tiene en la vida cotidiana. Ahora, la educación, claro que ayuda. La educación, claro que va a servir para cambiar o para normar ciertas actitudes del hombre, pero definitivamente la educación no puede siquiera hacerle cosquillas a la vieja naturaleza que tiene el hombre en su interior. ¿Por qué? Porque entonces si la educación fuera lo que resolvería el problema de los seres humanos, no, pues estaríamos en el paraíso nosotros los mexicanos. Nos gobernó pura gente que fue a la mejor universidad del mundo. Harvard, Yale, el MIT, el tecnológico de Massachusetts, serían los mejores. Pero la educación no cambia al hombre.
no lo transforma. Ahora, la luz para la filosofía platónica era el conocimiento. El hombre podía ser libre si alcanzaba ese conocimiento. Para el apóstol Juan había y hay una luz superior que es Jesucristo como la luz verdadera. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está presentando la idea de una luz que puede ser alcanzarse o puede adoptarse o puede asumirse o puede recibirse con el esfuerzo humano. Y esa es una luz que ahí está, y ha estado y va a estar. Pero Juan plantea la otra luz, la luz verdadera, aquella que vino al mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La luz que ahí está para todos, para quien la quiera tomar, y si el hombre la quiere tomar, la puede tomar, y la luz verdadera. Aquí está la diferencia. Que alumbra a todo hombre. ¿Por qué Juan salió al paso para diferenciar entre aquella luz verdadera y la luz filosófica de Platón? Vamos a leer el texto que estamos estudiando para que podamos entender a dónde nos lleva, a dónde nos quiere llevar Juan. Estamos aquí justamente en Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan escribe y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vamos a ver por qué Juan emplea el verbo venía. Cuando él escribe el Evangelio, él está escribiéndolo casi alrededor del 70, 80 después de Cristo. Él está escribiendo el Evangelio en esas fechas. ¿Y qué verbo utiliza? Venía. En lugar de utilizar, ¿qué palabra? Vino. Pero está utilizando, y ahorita vamos a ver por qué utiliza o por qué traduce la versión Reina Valera ese verso o esa palabra de esa manera. Entonces, ahora estamos en el primer punto de nuestro estudio que dice que alumbra a todo hombre. ¿Por qué Juan salió al paso para diferenciar entre aquella luz verdadera y la luz filosófica de Platón y de todos los filósofos griegos? Miren, ¿por qué es tan importante o por qué es tan relevante que a los estudiantes de las carreras de ciencias sociales los ponen a leer a los filósofos? Porque la filosofía griega tuvo como intención esencial preguntarse, fueron los únicos de todas las culturas antiguas que se preguntaron dónde está el origen de todo, dónde nació todo. Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros leemos la Biblia y descubrimos que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros decimos que el principio de todo está en Dios, ¿no? Pero los griegos y sus filósofos decían, ¿dónde está? Y entonces ellos empezaron a decir, está en el aire, porque todos necesitamos el aire para respirar, ahí está el origen. Otros decían, no, está en la tierra, porque en la tierra tenemos con lo que podemos comer y subsistir. Ahí está en la tierra. Otros decían, no, está en el fuego, porque si no tuviéramos fuego no podríamos calentar, no podríamos cocinar, no podríamos hacer muchas cosas. Entonces ellos buscaron ¿dónde estaba el origen? ¿Dónde estaba? Y entonces cuando llegamos a Platón, Platón dice, los seres humanos viven como viven porque todavía no les ha llegado la luz. ¿Y qué clase de luz? La luz del conocimiento. Ahora, pregunto yo en esta diapositiva o en esta imagen, ¿por qué Juan salió al paso para diferenciar entre aquella luz verdadera y la luz filosófica de Platón? Por una razón fundamental. El conocimiento del que habla Platón está al acceso de unos cuantos. En cambio, la luz de Jesús está abierta para todas las personas sin implicar o sin importar su condición. Es decir, porque cuando se estudia la educación, vamos a poner un ejemplo en México, cuando se estudia la educación, hay unos datos escalofriantes y muy tristes. De los 30 niños, vamos a poner este ejemplo, de los 30 niños que entran a primer grado de primaria, de los 30 niños que tienen los maestros, o pongamos, 30 pongamos, porque es el número que debe tener, salvo que haya muchos niños, pero generalmente son 30. De esos 30 niños, ¿saben cuántos llegan a la universidad? ¿De los 30? No, menos. Llegan entre. No.
No, llegan entre 5 y 10. Si usted hace una encuesta, si hacemos una encuesta, por ejemplo, en la iglesia y decimos cuántos terminaron su carrera, pues vamos a tener que afirmar como CPT, con primaria terminada, ¿no? Pero ese es un problema. Ahora, en el caso de México, pero en el caso de Latinoamérica, el asunto está casi parecido. Es decir, cuando hablamos de la educación, hablamos de un asunto al que no todos tienen acceso. Y entonces Platón, cuando dice que hay una luz, está bien. Cuando habla de que hay una luz con la cual el hombre puede ver, está bien. Esa luz, ¿cuál es? El conocimiento. Pero desafortunadamente, en su época y hasta eso, imagínense cómo pensaba Platón. Platón decía que él era de los primeros que, si se lee con atención sus escritos, era de los primeros que decía, los que son gobernantes, los de linaje gobernante, se tienen que casar entre ellos. Los que son artistas, entre ellos, y los demás, el campesino, se tiene que casar con un campesino o con una campesina. Es decir, él marcó mucho eso. ¿Por qué decía eso? Porque decía, los príncipes están para gobernar. Y entonces él decía que el conocimiento era la luz. Y suena bien, y suena atractivo, pero siempre y cuando el conocimiento pudiera estar al acceso de todos. Hoy en día, tal vez después de 2500 años de las ideas de Platón, uno podría decir que la educación está accesible para todos, pero pues no todos tienen las mismas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que plantea Juan? Fíjense lo que dice Juan. Dice, aquella luz verdadera venía a todo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre la luz falsa o la luz del conocimiento humano, la diferencia con la luz verdadera de la que habla Juan, es que está disponible para todos. Es decir, no importa tu condición, no importa si no tienes dinero, no importa si no vas a la escuela. No, con eso estoy diciendo que ya no vayas a la escuela, pero no importa cuál sea tu condición, esa luz te puede tocar o esa luz te puede alumbrar. Y por eso es que Juan dice, vino esta luz a todo hombre. Los esclavos de la época de Sócrates, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, que son contemporáneos, los esclavos de esa época y los esclavos romanos no podían acceder a la enseñanza de Platón, porque en esa época y durante mucho tiempo ni siquiera eran considerados humanos. Hay un libro que se llama Espartaco o Espartaco, que escribe un hombre llamado Howard Fast, en el que relata cómo vivían los esclavos en aquella época. Imagínense, los filósofos romanos, los historiadores romanos o los intelectuales romanos, ¿saben qué discutían de los esclavos? ¿Saben cómo le llamaban a los esclavos? Le llamaban a los esclavos herramientas. Y le llamaban herramientas semimoventes, porque se podían mover. Y dicen la diferencia entre una herramienta y otra, entre las herramientas que no se pueden mover por sí mismas, y estos es que las herramientas de los esclavos es que hablan. No tenían derechos. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre del año 2000, bueno, de cada año se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los esclavos no tenían derechos humanos y eran considerados así. Ahora, imagínense cómo iban a acceder al conocimiento. En cambio, la luz verdadera sí los alcanzaba a ellos. Pues escribí aquí, en cambio, la persona de Jesucristo estaba a disposición de todos. Quien quisiera acercarse tenía la oportunidad de alcanzar su luz. En Cristo, como estudiamos en Colosenses, no hay libre, ni esclavo, ni escita, ni bárbaro. No hay. Para la luz verdadera, todos pueden acceder a ella. Pero mucho antes que Platón y los filósofos griegos plantearan su enseñanza sobre la luz, la Escritura, a través de Moisés, utilizó el término en el libro de Génesis cuando escribió el relato de la creación, y en la que la luz tiene un papel protagónico porque sirvió para disipar la oscuridad. Miren, Génesis 1:1 dice así:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y verso 3 dice, y dijo Dios, hagamos la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Okay. Mucha gente dice, cuando leemos eso, muchos piensan que se refiere a la luz natural, o a la luz del sol, pues, y a las tinieblas de la noche. Pero el sol fue creado después, hasta el tercer día. Entonces, ¿de qué luz habla? Porque está hablando de otra clase de luz. Una luz, los judíos le llaman la luz primordial o la luz reservada a los justos. Y les voy a poner este ejemplo muy sencillo. Pablo va a Damasco a detener cristianos porque él piensa que los cristianos están afectando al judaísmo. Va en su caballo y los va a detener. Justo antes de llegar a Damasco, dice él, relata Lucas en el capítulo 9 de Hechos, y relata después Pablo en sus testimonios, que él cuando iba llegando a Damasco, ¿qué vio? Una luz, y no era de noche. ¿Era de qué? De día. Y dice que esa luz lo cegó. Ahora, fíjense qué clase de luz estamos hablando. Estamos hablando de una luz diferente a la luz natural. Y esta luz de la que habla Juan en el capítulo 1, verso 9, es la misma luz de Génesis 1:3 y la misma luz que volvió o que le provocó a Pablo la ceguera. Es la misma luz a la que David se refiere cuando dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahora, esa luz, ¿para quién está dispuesta? Para todos. Pero el mismo Juan, fíjense lo que dice Juan en el verso, estamos en Juan 1, les voy a leer este verso. Fíjense, Juan 1 dice, verso 1 dice, capítulo 1 dice el verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Luego, en ese mismo capítulo, dice el apóstol Juan que los hombres amaron más que la luz. ¿Dónde está eso? En el verso, en el 3:19 dice, ok, sí, ok, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿quién condena a quién? ¿Quién se condena a sí mismo? Los hombres. ¿Por qué? Porque ahí está la luz. Pero ¿qué hacen los hombres? ¿O qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Justamente a esto que les estoy hablando. No se está hablando a la luz natural, a la luz del sol, sino a esa luz que vamos a ver más adelante en este versículo, que tiene que ver con la enseñanza y con lo que Dios hace en la vida de los hombres. Bien, si bien la luz en un principio fue para los hebreos, todo cambió con la persona de Jesucristo, que vino a mostrar a todos los seres humanos su brillo para alumbrar las densas tinieblas que encontramos en este mundo. No solo las físicas, sino sobre todo las espirituales. Este mundo, a pesar de que ya casi
No sé cómo está el estado de Oaxaca, pero hace unos años decían que estaba electrificado, casi el 95-98% de Oaxaca. Hoy creo que tal vez ya está electrificado todo, pero cuando nosotros nos acercamos a ese tipo de luz, pues esa luz cumple una función. Pero de la luz que estamos hablando en este pasaje, es una luz que le permite al hombre poder distinguir. ¿Qué clase de luz es esta? ¿A qué se refiere cuando dice aquella luz vino? Esta luz a la que se refiere Juan es esa luz que más adelante vamos a ver, pero se las digo ahorita, es esa luz que nos permite distinguir qué está bien o qué está mal, que nos permite distinguir qué es bueno y qué es malo, que nos permite distinguir qué le agrada a Dios y qué le desagrada, ¿no? No sé si en cuarto o en quinto año de primaria, cuando estudié, hace ya casi 35 años, más, casi 40, o más, casi 45, así como voy. Hay un relato de unos muchachos que salieron de día de campo o salieron a acampar en el monte, y cuando era de noche, estaba muy oscuro, de repente se encontraron ahí algo parado y no podían ver. Entonces alguien tocó una parte, otro tocó otra parte, y entonces como no podían ver, dice: estoy tocando una hoja muy grande, y otro dice: yo estoy con un tronco muy grueso, y otro dice: no, pues yo estoy agarrando algo que está muy duro. Y entonces dijeron: bueno, ya se fueron y fueron a descansar. Y al día siguiente, lo que en realidad habían agarrado y habían tocado era un elefante. El que había agarrado la planta le había agarrado la oreja, y el que había agarrado el tronco le había agarrado la pierna o el pie al elefante. Y la idea que trata de comunicar el autor del cuento, del relato, es que en la oscuridad no sabes qué estás haciendo. Y necesitas, ¿qué? La luz, para saber qué estás haciendo, o para saber hacia dónde vas, o para saber frente a qué estás. Porque una de las cosas que los seres humanos necesitamos saber es frente a qué estamos o frente a quién estamos. La palabra alumbra es un verbo en griego que tiene una conjugación sumamente relevante para entender qué nos quiere comunicar Juan. La palabra alumbra procede del griego fotisei o fotsei, que la versión Reina Valera traduce como alumbra, pero que su gramática nos ayuda a entender mejor su significado. ¿Por qué? Porque está conjugado en presente activo indicativo, que es una forma verbal que indica una acción realizada por el sujeto en el momento actual, una acción habitual o una verdad general, o incluso un hecho futuro o pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que está diciendo Juan cuando dices que alumbra no es como nuestros focos, porque nuestros focos, bueno, en esta temporada, por eso le llaman la temporada de luces. ¿Por qué le llaman la temporada de luces? Porque la gente, además de sus focos, pone sus series, ¿no? Entonces, ¿cuál es cómo resolvemos o cómo administramos nuestras luces? Pues, ¿sirve tener las luces prendidas de día? Pues no. ¿Por qué? Pues porque hay luz, ¿no? Ni lucen, ¿no? Ahora, cuando dice Juan que la luz de Cristo alumbra, quiere decir que esa luz nunca se apaga. Siempre está encendida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros podemos acceder a ella en cualquier momento. Ahorita, en la noche, mañana temprano, mañana a mediodía. Está siempre encendida. Ahora, ¿por qué está siempre encendida? Porque siempre la vamos a necesitar, porque siempre la vamos a requerir. En ese sentido, hablamos de una luz eterna, una iluminación que no cambia, que sigue igual a la mano de todo aquel que la quiera tomar. Es decir, como una especie de lámpara que puede auxiliarlo en medio de la oscuridad de las tinieblas. Es la luz de Génesis 1, una luz perdurable para todos. Estamos entonces hablando de una luz que no se va a apagar, de una luz que vino y pues no es como nuestros focos, ¿verdad? Nuestros focos tienen un tiempo, tienen una fecha de caducidad, la encendemos y hay personas que tienen su luz, que tienen sus focos
prendidos en todo tiempo. Un vecino aquí cerca de nosotros, su luz está prendida todos los días, todo el día, todos los meses de todo el año está prendida. Y evidentemente llega un momento en que se funde porque ya no da para más. No se trata de una luz natural que emite el sol o que la electricidad puede provocar, sino una clase de luz que le ayuda al hombre a distinguir el bien de la maldad. Una luz que le ayuda a discernir la verdad de la mentira. Una luz que le auxilia para conocer o distinguir o diferenciar lo bueno de lo malo. Y en general, todo aquello que le puede llegar, que le puede ayudar a distinguir o discernir lo que Dios pide y lo que el Señor rechaza. Es decir, esta luz no es cualquier clase de luz. Es una luz que es indispensable y que es básica. Ahora, Juan dijo que venía para todo hombre. ¿Eso qué significa? Que todos los hombres estamos necesitados de esta clase de luz que nos ayude a distinguir la verdad de la mentira. Este mundo está plagado de mentiras, demasiadas. Y conforme va avanzando el tiempo, mis queridos hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, conforme va avanzando el tiempo, este mundo se vuelve de más mentiras. Y mucha gente ya las cree. Juan quería que los seguidores de Cristo comprendieran que no tenían que ir a ningún lado a buscar ninguna clase de luz. En Jesús pueden hallarla. Llegamos así a nuestro punto B, que vino al mundo. Y esta es Juan, no crean que Juan no tiene ninguna intención al escribir lo que escribe en el capítulo 1, verso 9, porque dice, aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, vino a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que vino? Porque la filosofía griega, los filósofos griegos decían que la luz estaba en un lugar y había que ir a ella. Y había que buscarla a ella. En cambio, Jesús, ¿qué hizo? Vino al mundo. Es decir, está más cerca de lo que uno se imagina. La Navidad, hermanos, nos recuerda para celebrar que llegó el tiempo de nuestra salvación ante la llegada de Cristo que vino a este mundo, que se hizo alcanzable, que no es alguien distante, sino completamente cercano. Es decir, se necesitaba luz, los hombres necesitaban luz y Cristo vino a traer su luz. La luz de los filósofos griegos estaba reservada y preservada para unos cuantos, y quienes querían alcanzarla tenían que ir a ella. En cambio, la luz de Cristo vino a este mundo para hacerse accesible a todos. Vino a un mundo necesitado de esa luz que ayuda a caminar en medio de la densa oscuridad de la maldad. La palabra mundo en el griego tiene varias connotaciones. A veces se refiere al globo terráqueo como mundo. A veces se refiere a los que habitan en el mundo y quiere decir la humanidad. Y a veces la palabra mundo se refiere al sistema que gobierna a este mundo. Este mundo dice cuando Jesús enfrentó a Satanás y enfrentó a los fariseos y enfrentó a los escribas, nos habló mucho de este mundo. Dijo que este mundo tiene un príncipe que lo gobierna. De hecho, en la tentación, cuando Jesús fue tentado, el diablo le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, estos reinos son míos y se los doy a quien yo quiero. Este mundo, entonces, ahora, aquí dice que vino a este mundo. Y cuando dice este mundo, se refiere a lo siguiente. Regresamos a la palabra vino. El verbo griego, erjomai, que la Reina Valera traduce como venía o como vino, se plasma en otras versiones como acercar, arribar, entrar, ir, llegar, pasar, sobrevivir, venidero, venir. La idea que nos transmite Juan entonces es que con la encarnación de Cristo, la luz eterna
entró, se acercó, arribó, llegó, pasó, sobrevino y vino a este mundo. El mundo es una referencia para hablar de la humanidad, necesitada de la luz por la oscuridad que priva, y esa luz se presentó cuando Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta noche hemos estudiado entonces este pasaje de la Biblia, este pasaje que es muy importante para todos nosotros. ¿Cuál es? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, porque tú eres la luz, Señor, la luz que alumbra a todo hombre. Gracias por traer tu luz. Ayúdanos a buscar tu luz, Señor. Ayúdanos a no refugiarnos en las tinieblas, sino siempre estar buscando tu luz. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.